Hoy vamos a escuchar un mensaje que nos regaló nuestra madre un 30 de marzo del año de 1997 y se intitula Testigo de la Resurrección. Vivid junto a vuestra Madre Celestial el gozo profundo de este día de Pascua. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Cuando Jesús, en la luz de su cuerpo glorioso, se me apareció en todo su divino esplendor y como hijo se inclinó para cerrar todas las heridas de mi dolor materno. Mi corazón se sumergió en la plenitud de la alegría pascual. Cristo ha resucitado. Cristo vive para siempre. Yo me convertí en el primer y silencioso testigo de su resurrección. El primer testigo, porque Jesús quiso participar a su madre antes que a nadie, la primicia de esta alegría pascual. Soy, sin embargo, testigo silencioso porque la misión de anunciar al mundo este estupendo y divino prodigio fue confiada a las piadosas mujeres y a los discípulos. Soy testigo de la resurrección. Mi misión fue la de sostener y hacer crecer la fe de aquellos que habían creído en Él. Di nueva valentía a los que pensaban que todo había acabado ya. Pedí a las piadosas mujeres que fueran solícitas al sepulcro, que yo sabía ya estaba vacío. Confirmé la fe de los apóstoles, diciéndoles cómo Jesús se había manifestado a mí en primer lugar en el esplendor de su gloria divina. Los evangelios no hablaron de esto, porque mi misión de madre es la de ser testigo silencioso de la resurrección. Del mismo modo que fui presencia silenciosa de la palabra por Él anunciada durante los años de su vida pública, asimismo debía ser todavía presencia silenciosa de la palabra que ahora debía ser proclamada por la Iglesia. Pero ha sido confiado a la Madre el gozoso encargo de testimoniar en la vida que mi Hijo Jesucristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre Celestial en la gloria del paraíso. Hoy soy testigo de la resurrección. En estos tiempos en los que es negado o puesto en duda por muchos el hecho histórico de su resurrección, yo os encargo a vosotros, mis predilectos, anunciar con fuerza y testimoniar con valentía el maravilloso acontecimiento de Cristo resucitado. Si Cristo se resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, será inútil el anuncio de su evangelio. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría razón para creer todavía en la verdad de su palabra. Cristo resucitó por ser Dios. Cristo resucitó porque Él lo había predicho. Cristo resucitó y se apareció a los testigos elegidos de antemano por Él en el esplendor divino de su gloria. Cristo resucitó y se manifestó en primer lugar a su madre. Yo lo contemplé más esplendoroso que el sol, blanco como la nieve, y su belleza divina se imprimió de tal manera en mi vida que desde aquel momento comencé a vivir el paraíso en esta tierra. Por esto, sobre todo en vuestros días, os invito a todos, mis predilectos, a anunciar con valentía su muerte, a proclamar con fuerza su resurrección y a esperar con certeza su venida en gloria. Hoy, mis queridos hermanos, hemos escuchado un mensaje tremendo, es un mensaje extraordinariamente íntimo y materno. El papel que juega María
en la resurrección. Y a lo mejor muchos de nosotros pensamos que María no juega un papel importante. Es más, hay quienes dentro de la Iglesia Católica no le ven un papel importante a María, la ven como una añadidura en el misterio de la salvación. Y no es así, mis hermanos. María es la que le da sentido a la presencia de Cristo. Ella es el punto de referencia. No nos olvidemos que María está entretejida en toda la Sagrada Escritura y en todo el proyecto de Dios. No olvidemos que desde que inicia la Escritura, en el libro del Génesis, aparece ya María con un papel preponderante. Cuando Dios llama a Adán, a Eva, para hacer esta muestra de justicia de parte de Dios por la desobediencia de ambos, de Adán y de Eva, y que llama a ellos y llama incluso a la misma serpiente, le señala que una mujer y su descendencia aplastará su cabeza. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, María forma parte de esta columna vertebral del proyecto salvífico de Dios. Por eso no vayamos a pensar que María no tiene un vínculo especial con la resurrección. Por supuesto que lo tiene, hermanos. Como la misma madre lo acaba de decir, dice, en los evangelios esto no aparece, porque sabemos nosotros que cuando los evangelistas se dieron la tarea de comenzar a escribir, a poner por escrito todo lo que había sido tradición oral, no podían poner todo, iban a colocar lo que era fundamental. Pero hay cosas que en una lógica muy básica se entienden. Por eso María dice hoy, y lo dice categóricamente, a mí antes que a todos se les apareció. A mí primero se me apareció. ¿Cómo no se le va a aparecer a su madre antes que a María Magdalena? Si María es la que ha hecho que Jesús siempre actúe en el proyecto de salvación. Recuerden ustedes en esa experiencia que tuvieron Jesús y María en las bodas de Caná. Hijo, ya no tienen vino. ¿Y eso a ti y a mí qué, madre? Y sin embargo, todavía no había llegado su hora, lo dice el Señor. Aún no ha llegado mi hora. Pero María acelera siempre el actuar de Jesucristo. María siempre acelera. ¿Por qué? Porque María es la debilidad de su Hijo. Si hay una cosa que para Jesús supone siempre una obediencia absoluta, es escuchar a su madre. A su madre nunca, jamás le va a negar nada. Y si su madre le pidió que acelerara, que adelantara su manifestación, ya como Mesías, haciendo este milagro, Él lo hizo. Esto mismo aconteció con la resurrección, hermanos. Se supone que Jesús había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Pero si tú haces las cuentas, Cristo no estuvo 3 días en el sepulcro. Jesucristo murió a las 3 de la tarde del viernes. Para las 3 de la tarde del sábado apenas habían pasado 24 horas. Y resulta que Jesucristo resucitó en la madrugada del domingo, es decir, para amanecer el domingo. Entonces, estamos hablando que se redujo el tiempo. Y así lo han manifestado
muchos de los místicos que han tenido la gracia de haberles sido revelada esta experiencia. Y todos los místicos lo mencionan, que María aceleró la resurrección de Jesús. Así como adelantó también el actuar en las bodas de Caná, es por María que Jesús adelanta su resurrección, hermanos. Entonces imagínate tú el poder que tiene María frente a su hijo Jesús. Y por eso hoy lo dice María con todo su corazón materno: a mí se me apareció mi hijo, y se inclinó hacia mí, que estaba con este dolor de haberlo visto unas horas antes agonizando en la cruz. Hoy lo veía triunfante, dijo: lo vi como el sol, radiante como el sol. Y dice una de estas místicas, tanto lo menciona como Catalina Emmerich, como también lo menciona María Valtorta, que cuando se aparece Jesús a su madre, se le aparece y le dice: ven, madre, besa mis heridas, esas heridas por las cuales yo traje la redención al mundo. Imagínate tú esa escena en donde María ahora está en el regazo de su hijo, cuando en la experiencia de la vida pública de Jesús, Jesús descansaba en el regazo de su madre. Son muchos los episodios que narran los místicos en donde muestran cómo Jesús, de pronto, cuando estaba desanimado, cuando ya sentía esa sensación de que se aproximaba el día de su suplicio, y él decía: necesito ver a mi madre, yo necesito ver a mi madre, porque en mi madre yo me encuentro alivio, yo descanso. Y estos místicos muestran escenas tan hermosas en donde María está esperando a su hijo en su casa, y llega Jesús y se coloca de rodillas y se duerme sobre las rodillas de su madre. Y su madre, dicen estos místicos, acariciaba el pelo de su hijo y lloraba porque lo veía. Ustedes saben que hay muchas mamás. Una mamá no necesita que el hijo le dé discursos. La mamá intuye lo que tiene un hijo y lo que está viviendo un hijo. Lo sabe. ¿Tú crees que María no se daba cuenta de lo que vivía Jesús en su interior? De que lo veía a veces pálido, al menos así lo muestran estos místicos, como el Señor se iba haciendo muy delgado, muy desgastado por sus travesías que hacía, y a veces por el rechazo que experimentaba, pero en su madre encontraba consuelo. Por eso imagínate ahora que se aparece el Señor poderoso, el Señor, el Kyrios, ahora victorioso, le dice: ven, madre, besa estas heridas. Ahora pone a su madre sobre el regazo de él como el Señor poderoso. Y María dice: yo fui la primera testiga, yo fui la primera que me di cuenta que Jesucristo había vencido la muerte. Y yo por eso fui, le dije a las mujeres: vayan al sepulcro, porque yo ya sabía que mi hijo ya había resucitado. Mis hermanos, María tiene un poder sumamente impresionante. Si nos diéramos cuenta nosotros de las dimensiones que tiene la intercesión de María, por eso le llaman la omnipotencia suplicante. ¿Por qué? Porque todo lo alcanza María, hermanos. Todo lo alcanza María. Fue capaz de acelerar el proceso salvífico de Jesús. Fue capaz de acelerar la resurrección de Jesús. ¿De qué no crees que es capaz hoy, hermano, la Virgen María? Imagínate tú que no arranca del corazón de su hijo para ti y para mí
cuando somos devotos de María, cuando tenemos una fe grande en su Hijo, cuando nosotros reconocemos el señorío de su Hijo. María dice: soy testigo silencioso, porque esa no era mi tarea. Siempre humilde como es la madre. Esa no era mi tarea. La tarea le correspondía a las piadosas mujeres y le correspondía a los discípulos. A mí me tocó darles esperanza a los apóstoles. Por eso sabemos que cuando vino el Pentecostés, María estaba con ellos. Ella es la madre de la iglesia. Ella inició la iglesia de Jesucristo. Ella le dio fuerza a la iglesia en sus inicios, en sus primeros años. Qué poderosa es la acción de María, hermanos. Si nos diéramos cuenta nosotros de esto y pregonáramos el poder que tiene María, hermanos, otra sería nuestra realidad. ¿Qué nos diría hoy María a propósito de esto que estamos viviendo, donde su Hijo está escondido? No porque Él quiere, porque así lo hemos puesto. Cierren las puertas de los templos, que no salga Jesucristo. Se está tomando la actitud de estos poderosos en autoridad en el pueblo. Dicen los evangelios que dieron una fuerte suma de dinero para que dijeran que en la noche o en la madrugada habían llegado los apóstoles y que se llevaron el cuerpo. Ustedes digan esto. Y si dice que una fuerte cantidad de dinero, es que fue una fuerte cantidad de dinero la que dieron para que se manifestara esto y se corriera la voz de que Jesucristo estaba muerto, pero que se lo llevaron sus apóstoles el cuerpo. Jesucristo dejó muy claro su poder, hermanos. Hoy María, ¿cuántas veces repite: Cristo está vivo, Cristo ha resucitado? Porque María lo dice con una convicción. ¿Qué nos pediría hoy la Virgen a nosotros, hermanos? Que digas que Cristo está vivo, no que está en la tumba, hermano. Qué bonito sería que abriéramos los templos, hermanos, para dejarle muy claro al mundo que el poderoso, el único que vence la muerte, el único que tiene el poder de dar la vida o la muerte, el que tiene el poder de curarte o no curarte, el que tiene el poder de levantarte o de humillarte, es Él. Pero, sin embargo, pues veamos cómo estamos hoy. ¿En dónde está nuestra iglesia? ¿Dónde están los cristianos valientes? Estamos como los primeros apóstoles, encerrados todos, llenos de temor, a puerta cerrada, por temor a que lleguen y nos tomen y que se los llevaran a la cárcel o también los crucificaran. No, ni le abras la puerta a nadie. Fue María la valiente. María, hay que tenerla en cuenta, mis hermanos. Quítate de la cabeza la idea de María como esta imagencita bonita que la vemos ahí inmóvil, que no, hermanos. María, estamos hablando de una mujer de carácter, una mujer fuerte, firme, decidida. Y si no, explícame tú por qué estuvo María hasta el último instante en la muerte de su hijo, ahí al pie de la cruz, contemplando la muerte de su hijo. Una mujer firme, valiente, que no tuvo miedo de nada. Lo mismo fue en la resurrección. María se manifestó valiente y quería decirle a todo el mundo: mi hijo está vivo. Y ya se van a dar cuenta que mi hijo está vivo. Hoy, mis hermanos, qué bien nos vienen estas palabras de María. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, Cristo no está en la tumba. No sepultemos a Cristo, hermanos. No sepultemos a Cristo. En verdad se los digo, a mí me da mucha tristeza ver cómo nosotros, los clérigos, hoy hemos sepultado a Cristo. Nosotros hemos puesto la roca, hemos cerrado la puerta. Es una cuestión que te deja pasmado pasar hoy por los templos y ver unos letreros grandísimos ahí en el templo: cerrado este templo. Jesús lo dejaron en la tumba, hermanos.
Qué bonito sería que hoy esas palabras alentadoras de María nos dijeran a nosotros: vayan como esas mujeres piadosas, vayan y constaten y díganles a todos que Cristo está vivo, Cristo está resucitado. Eso debe ser un gozo para nosotros, hermanos. Estamos en Pascua. Estamos en Pascua. Hoy vamos a pedirle, mis hermanos, a María que nos conceda experimentar esta maravilla que tuvo ella cuando vio a su Hijo glorificado, triunfante, poderoso. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando lo vemos en la Eucaristía: triunfante, poderoso, grande, Señor, como lo que es. Ojalá, hermanos, que seamos valientes, que podamos nosotros abrir las puertas del corazón y abrir las puertas de nuestro templo. Abrir las puertas de la casa y poder decirles a todos: Cristo está vivo, Él no está en la tumba, Él está vivo. Que hoy María nos conceda esta gracia, hermanos, sobre todo esta valentía en el corazón, para poder dar testimonio de que Cristo ha resucitado, ser sus fieles testigos de su poder.